Capítulo 1. El barrio donde el tiempo parece detenido. En un barrio donde las casas habían conservado las mismas grietas durante décadas, vivía Mateo, un joven de 25 años que había aprendido a ver la vida de manera limitada, como todos a su alrededor. Cada mañana era un espejo del día anterior, el mismo ruido de las calles, los mismos olores de comida cocinada a fuego lento, los mismos vecinos que comentaban los mismos problemas una y otra vez. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el barrio estuviera atrapado en un ciclo que nadie se atrevía a romper. Mateo creció viendo cómo sus padres luchaban para cubrir las necesidades básicas, trabajando horas que parecían no alcanzar nunca y repitiendo frases como «no hay de otra» o «así es la vida». Él escuchaba, aprendía y aceptaba que esa era la única manera de vivir. Pero en el fondo, algo dentro de él sentía que debía haber otra forma. Una voz interna le decía que la rutina no era un destino inevitable, aunque todavía no sabía cómo romperla. En el colegio, Mateo se dio cuenta de que muchos de sus compañeros compartían la misma perspectiva limitada. Había jóvenes talentosos, inteligentes y creativos, pero la mayoría ya asumía que su futuro estaba marcado por la escasez, por trabajos mal pagados y por oportunidades que llegaban de manera excepcional. Las conversaciones giraban en torno a sobrevivir, no a prosperar. Esa mentalidad colectiva era una fuerza invisible que condicionaba decisiones, sueños y aspiraciones. Un día, mientras caminaba por la calle principal del barrio, Mateo escuchó una frase en la radio que lo hizo detenerse por un instante. El locutor decía: «La pobreza más profunda no es la falta de dinero, sino la falta de opciones». Esa frase lo golpeó con fuerza. Nunca antes había pensado que la verdadera limitación no era la falta de ingresos, sino la ausencia de perspectivas y de decisiones informadas. Comenzó a preguntarse, ¿realmente no hay opciones? ¿O es que nadie le ha enseñado a verlas? Esa pregunta quedó flotando en su mente y no la pudo ignorar. Esa noche, al volver a casa, Mateo miró a su alrededor, la sala modesta con muebles desgastados, las paredes con pintura descascarada, los vecinos que pasaban en silencio por la calle. Todo parecía igual que siempre, pero ahora él comenzaba a notar algo diferente. Comenzó a distinguir los patrones repetitivos, las limitaciones heredadas, las creencias que mantenían a todos atrapados. No era solo el barrio lo que estaba detenido, era la manera de pensar de quienes vivían en él. Antes de dormir, Mateo se prometió algo: no permitiría que su vida quedara atrapada por el mismo ciclo que atrapaba a los demás. Sabía que el primer paso no era escapar del barrio ni ganar dinero rápido. El primer paso era entender cómo funcionaba su mente y la mente colectiva que lo rodeaba. Aprender a ver más allá de las limitaciones que todos aceptaban como inevitables. En ese momento, comprendió que estaba frente a un punto de inflexión. Podía seguir aceptando la vida como venía o podía empezar a cuestionar, a aprender, a buscar nuevas formas de actuar y pensar. Esa decisión, tan sencilla en apariencia, sería la primera semilla de todo un cambio que transformaría no solo su futuro, sino también la manera en que vería su barrio y el mundo entero. Esa noche, Mateo cerró los ojos con un pensamiento claro: el tiempo del cambio no estaba determinado por la riqueza ni por las oportunidades externas. Estaba determinado por la voluntad de mirar más allá de lo que parecía imposible y por la capacidad de atreverse a descubrir que siempre existen opciones, aunque nadie te las haya mostrado antes. Capítulo 2. Los patrones que nadie cuestiona. Los días siguientes, Mateo comenzó a observar con más atención todo lo que ocurría a su alrededor. Ya no solo miraba a su barrio, sino también a las personas que formaban parte de su vida, su familia, sus amigos, sus vecinos. Comenzó a notar algo que antes había pasado desapercibido: la repetición constante de comportamientos y decisiones que parecían inevitables, como si estuvieran escritos en algún guión invisible que todos aceptaban sin cuestionar. En su casa, los hábitos de sus padres eran un reflejo de años de supervivencia. Cada día comenzaba y terminaba con trabajo físico, con preocupaciones constantes sobre dinero y con la sensación de que cualquier error podía desestabilizar el hogar. Mateo escuchaba frases como: «si no tienes suerte, no hay nada que hacer» o «el dinero no alcanza para más». Estas palabras, repetidas desde su infancia, funcionaban como cadenas que limitaban cualquier intento de pensar más allá de lo inmediato. Mateo se dio cuenta de que no era culpa de sus padres.
Ellos simplemente actuaban según lo que habían aprendido de sus propios padres y del entorno que los rodeaba. Los patrones de comportamiento, las creencias sobre el dinero y las oportunidades, se transmitían de generación en generación. Y así, sin darse cuenta, se consolidaba un círculo que mantenía a todos en la misma posición, repitiendo los mismos errores y aceptando la misma escasez. En la escuela, Mateo también observó que esos patrones se repetían entre sus compañeros. Algunos talentos brillaban, pero muchos jóvenes ya habían internalizado la idea de que la vida estaba predeterminada. Sus conversaciones giraban en torno a lo que podían lograr, y rara vez se hablaba de lo que era posible. Era como si la imaginación y la ambición fueran un lujo que pocos podían permitirse. Un día, mientras caminaba hacia la plaza del barrio, Mateo se encontró con un grupo de vecinos discutiendo sobre cómo pagar las cuentas de luz y agua. Escuchó frases que había oído desde niño. Siempre es lo mismo. No hay forma de salir de esto. Lo importante es no endeudarse más. Y entonces comprendió algo crucial. La pobreza no era solo económica, sino también mental. Las creencias sobre lo que era posible y lo que no lo era eran tan poderosas como cualquier limitación financiera. Esa noche, Mateo reflexionó en su diario sobre lo que había visto y escuchado. Se dio cuenta de que la verdadera barrera para salir adelante no era la falta de oportunidades externas, sino la falta de conocimiento y la aceptación de patrones que mantenían a todos atrapados. Las decisiones automáticas, los hábitos heredados y las ideas que nadie cuestionaba eran las que realmente definían la diferencia entre quienes permanecían en la misma situación y quienes lograban cambiarla. Mateo comprendió que para romper con esos patrones no bastaba con desearlo, era necesario observar, cuestionar y aprender a tomar decisiones diferentes, aunque pequeñas. Cada elección consciente podía ser un primer paso hacia un cambio real. Se dio cuenta de que cada minuto que pasaba sin cuestionar su entorno era un minuto perdido en el ciclo de repetición que mantenía a tantos atrapados. Antes de dormir, Mateo hizo un compromiso consigo mismo. No aceptaría los patrones heredados sin examinarlos, no repetiría decisiones automáticas sin entender sus consecuencias, y buscaría maneras de aprender nuevas formas de pensar y actuar. Sabía que este era un paso crucial. Romper con la repetición invisible no sería fácil, porque implicaba desafiar creencias profundamente arraigadas, pero también sabía que sólo así podría abrir la puerta a un futuro distinto. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Mateo comprendió que el primer desafío no era económico ni social, sino mental. Cambiar su manera de pensar, observar los patrones, cuestionar lo que parecía natural y decidir actuar con intención era la llave que podía liberarlo de las limitaciones que lo rodeaban. Y en esa comprensión, por primera vez, sintió que la vida le ofrecía un atisbo de posibilidad que nunca había imaginado. Capítulo 3. El día que conoció a Sofía. Un día soleado, mientras caminaba por el parque central del barrio, Mateo notó un grupo de jóvenes reunidos alrededor de una pequeña mesa improvisada. Sobre la mesa había una laptop, algunos folletos y un cartel que decía Taller gratuito de habilidades digitales. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Allí conoció a Sofía, una mujer que irradiaba energía y confianza, que hablaba con claridad y que parecía saber exactamente lo que hacía. Sofía había crecido en un barrio similar al de Mateo, pero había logrado salir gracias a decisiones conscientes y a la adquisición de habilidades que la conectaron con nuevas oportunidades. Ella no estaba allí solo para enseñar, estaba allí para compartir herramientas que podían cambiar vidas. Su entusiasmo era contagioso y su mensaje sencillo, pero poderoso. La educación, la información y la actitud podían abrir puertas que muchos creían cerradas para siempre. Mateo se acercó tímidamente y escuchó mientras Sofía explicaba conceptos que le resultaban extraños pero fascinantes, como las habilidades digitales podían generar ingresos, cómo aprender algo nuevo cada día podía multiplicar oportunidades y cómo la actitud y la mentalidad eran más importantes que los recursos materiales. Sofía decía con firmeza que salir adelante no dependía del dinero que uno tenía, sino de la manera en que usaba lo que ya poseía. Cuando Mateo finalmente se atrevió a hablar con ella, le preguntó cómo había logrado salir de un entorno tan limitado. Sofía lo miró, sonrió y respondió: «No salí del barrio. Salí de mis creencias». Esas palabras golpearon a Mateo como un martillo invisible.
Nunca había pensado que las barreras más grandes no estaban afuera, sino dentro de su propia mente. Cada pensamiento negativo, cada frase heredada que había repetido inconscientemente, cada miedo al cambio había sido una pared que él mismo había construido. Durante las siguientes horas, Mateo participó en el taller con atención plena. Aprendió sobre herramientas básicas de computación, redes sociales, y cómo ciertos conocimientos podían generar ingresos de manera independiente. Cada explicación de Sofía venía acompañada de ejemplos prácticos y reales, de historias de personas que habían comenzado desde cero y ahora vivían de manera diferente. Mateo sentía que, por primera vez, la información tenía sentido en su vida y que podía aplicarla inmediatamente. Lo que más impactó a Mateo fue el enfoque de Sofía en la mentalidad. Ella explicaba que muchas personas permanecen en la pobreza no por falta de oportunidades, sino porque no saben reconocerlas, no confían en sus capacidades y no se atreven a tomar riesgos calculados. El primer paso es cambiar la forma en que piensas sobre ti mismo y sobre lo que puedes lograr, decía. Al finalizar el taller, Sofía le sugirió a Mateo que continuara aprendiendo, que explorara cursos gratuitos en línea, que practicara lo aprendido y que compartiera sus avances con otros. Le recordó que los milagros no ocurren por azar, sino por pequeñas acciones sostenidas que, con el tiempo, transforman la realidad. Esa noche, Mateo regresó a casa con una sensación nueva, entusiasmo mezclado con responsabilidad. Por primera vez sentía que podía hacer algo diferente, que su vida no estaba predeterminada por las limitaciones del barrio ni por las creencias heredadas. Comenzó a escribir en su diario, registrando cada concepto, cada idea y cada frase que Sofía había compartido. Esa práctica se convirtió en un hábito que le permitió consolidar su aprendizaje y clarificar sus objetivos. Antes de dormir, Mateo reflexionó sobre lo ocurrido. Su mundo, que antes parecía tan limitado, ahora se expandía. Entendió que conocer a Sofía no era solo un encuentro casual, sino un punto de inflexión que podría cambiar la trayectoria de su vida. Por primera vez, comprendió que el verdadero poder no residía en el dinero, sino en la información, en la actitud y en la disposición para actuar. Esa noche se durmió con la sensación de que algo dentro de él había despertado, y que a partir de ese momento, cada decisión consciente sería un paso hacia un futuro distinto. Capítulo 4. La mentalidad que abre o cierra puertas. Después del encuentro con Sofía, Mateo comenzó a mirar su vida con ojos diferentes. No era un cambio repentino, pero algo dentro de él había despertado. Las palabras de Sofía sobre mentalidad comenzaron a resonar en su mente. La diferencia entre la mentalidad de supervivencia y la mentalidad de crecimiento no era un concepto abstracto, sino algo que podía transformar su vida de manera real y concreta. Sofía le explicó que la mayoría de las personas en su entorno vivían atrapadas en la mentalidad de supervivencia, siempre reaccionando a las circunstancias y tomando decisiones basadas en miedo o urgencia. Sus acciones estaban condicionadas por la necesidad de resolver problemas inmediatos, sin espacio para planificar, aprender o invertir en el futuro. Cada decisión estaba centrada en apagar incendios, en cumplir con las necesidades básicas del día a día, sin imaginar que podía existir algo distinto. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento consiste en mirar los problemas como oportunidades, en aprender de los errores, en buscar constantemente formas de mejorar y en invertir tiempo en habilidades y conocimientos que generen nuevas posibilidades. Sofía le mostró que no se trata de suerte ni de talentos innatos, se trata de cómo uno percibe la vida y las decisiones que toma en cada instante. Mateo comenzó a analizar su propia rutina. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones habían estado condicionadas por el miedo, miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo a perder lo poco que tenía. Había aceptado límites que en realidad no existían y había dejado que otros dijeran que podía o no podía hacer. La revelación fue poderosa. Su vida no estaba limitada por la realidad externa, sino por la forma en que pensaba sobre ella. Decidió poner en práctica un ejercicio que Sofía le sugirió. Durante una semana, cada vez que surgiera un pensamiento negativo o limitante, Mateo lo anotaba en su diario y escribía al lado una alternativa constructiva. Por ejemplo, cuando pensaba que nunca podría aprender a manejar un negocio en línea, escribía: puedo aprender paso a paso, buscando recursos y practicando todos los días. Con cada pensamiento transformado,
Mateo sentía como la sensación de impotencia se convertía en motivación. Además, comenzó a observar cómo la mentalidad de crecimiento podía abrir puertas inesperadas. En su barrio, notó que quienes tenían ideas, iniciativa y confianza lograban acceder a oportunidades que otros no veían. No siempre eran personas con dinero, sino personas con mentalidad flexible y proactiva. Cada encuentro, cada conversación y cada pequeño proyecto se convertían en lecciones sobre cómo la actitud influye en los resultados. Sofía también le enseñó que la mentalidad no solo afecta lo que uno hace, sino cómo uno percibe los fracasos y los errores. Mientras la mentalidad de supervivencia ve los errores como señales de incapacidad, la mentalidad de crecimiento los percibe como información valiosa, una guía que permite mejorar y avanzar. Mateo recordó todas las veces que había abandonado ideas o proyectos por miedo a equivocarse y entendió que esos momentos podían haberse convertido en aprendizajes si hubiera cambiado su enfoque. Con el tiempo, Mateo empezó a notar cambios sutiles en su vida diaria. Tomaba decisiones más conscientes, buscaba aprender en lugar de solo reaccionar y encontraba oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Su confianza crecía, no porque todo fuera perfecto, sino porque ahora sabía que podía manejar cualquier situación con la actitud correcta. Cada pequeño logro le confirmaba que la mentalidad correcta podía abrir puertas que parecían imposibles de cruzar. Esa noche, al escribir en su diario, Mateo comprendió algo fundamental. El verdadero límite no estaba afuera, sino adentro. Cambiar su forma de pensar no solo transformaba su perspectiva, sino también la manera en que actuaba y la manera en que el mundo respondía a él. Por primera vez, sintió que podía decidir su destino, no dejar que el destino decidiera por él. Antes de dormir, Mateo hizo un compromiso consigo mismo. A partir de ese día, cultivaría la mentalidad de crecimiento, aprendería de cada experiencia, enfrentaría los desafíos con curiosidad y valentía y buscaría oportunidades en cada dificultad. Sabía que no sería fácil, que los viejos hábitos y creencias aparecerían una y otra vez, pero también sabía que cada minuto consciente era un paso hacia la vida que deseaba. Y así, mientras la ciudad dormía, Mateo comprendió que abrir la mente era abrir la puerta a un mundo de posibilidades infinitas, y que la diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan estaba en la manera de pensar y en la disposición de actuar con intención y determinación. Capítulo 5. Descubrir que el tiempo también es riqueza. Después de comprender la importancia de la mentalidad de crecimiento, Mateo comenzó a mirar su tiempo de manera diferente. Hasta ese momento, no se había dado cuenta de cuánto se desperdiciaba en actividades que no aportaban valor a su vida. La televisión, las conversaciones repetitivas y los hábitos automáticos ocupaban gran parte de sus días, dejando poco espacio para aprender, reflexionar o crear oportunidades. Sofía le había enseñado que el tiempo es, en realidad, un recurso más valioso que el dinero, porque mientras el dinero puede perderse y recuperarse, el tiempo que pasa nunca vuelve. Decidido a cambiar, Mateo empezó por pequeñas acciones. Se levantaba media hora antes que de costumbre para dedicar ese tiempo a la lectura de artículos, libros y tutoriales gratuitos sobre tecnología, emprendimiento y desarrollo personal. Al principio parecía poco, pero cada minuto invertido se sumaba y comenzaba a generar un efecto multiplicador. Se dio cuenta de que la disciplina de pequeños hábitos diarios era más poderosa que cualquier esfuerzo esporádico o intenso. Además, comenzó a planificar su día con intención. Antes, sus actividades eran reactivas, se dejaba llevar por lo que surgía, resolviendo problemas inmediatos sin pensar en el futuro. Ahora, priorizaba tareas que le acercaban a sus objetivos, aunque fueran pasos pequeños. Cada decisión se convertía en un acto consciente de construcción de su vida, y cada minuto utilizado con propósito le daba una sensación de control y empoderamiento que nunca había experimentado. Mateo también empezó a observar cómo otras personas utilizaban su tiempo. Notó que quienes habían logrado avanzar en su vida no trabajaban más horas necesariamente, sino que trabajaban de manera diferente, enfocándose en lo que realmente generaba resultados, eliminando distracciones y aprendiendo constantemente. Comprendió que la productividad no era una cuestión de esfuerzo físico, sino de inteligencia aplicada al tiempo disponible. Un día, mientras escribía en su diario, Mateo reflexionó sobre los años desperdiciados siguiendo hábitos automáticos, aceptando la rutina sin cuestionarla.
Sintió una mezcla de tristeza y gratitud, tristeza por no haberlo comprendido antes, pero gratitud por haberlo descubierto a tiempo para cambiar. Esa conciencia lo motivó a comprometerse aún más con la gestión consciente de su tiempo, entendiendo que cada minuto invertido con intención podía multiplicar sus oportunidades y su aprendizaje. Mateo también comenzó a aplicar este concepto en su interacción con los demás. En lugar de dejarse llevar por conversaciones vacías o conflictos insignificantes, dedicaba su tiempo a escuchar, aprender y compartir conocimientos útiles. Descubrió que la calidad del tiempo invertido con otros también influía directamente en su crecimiento personal y profesional. Las relaciones que antes parecían superficiales se volvieron valiosas cuando se basaban en atención, comprensión y objetivos compartidos. Conforme pasaban los días, Mateo notaba cambios visibles en su vida. Su mente estaba más clara, sus decisiones más acertadas y su motivación más constante. Incluso los pequeños logros le daban satisfacción: aprender una nueva herramienta digital, organizar mejor sus tareas, terminar un proyecto que antes habría abandonado por distracción. Cada acción consciente le demostraba que la riqueza no estaba solo en el dinero, sino en la forma en que gestionaba su tiempo y energía. Esa noche, mientras cerraba su diario, Mateo comprendió algo esencial: la mayoría de las personas no progresan porque subestiman el valor de cada minuto. Se distraen con cosas sin importancia, posponen decisiones y aceptan hábitos que los mantienen estancados. Cada minuto desperdiciado es una oportunidad que no volverá, y cada minuto bien invertido es una semilla que puede crecer y transformar la vida. Antes de dormir, Mateo decidió establecer un nuevo compromiso. Cada día dedicaría tiempo a aprender, crear, reflexionar y actuar con intención. Sabía que no cambiaría su vida de la noche a la mañana, pero entendía que la suma de minutos conscientes podía generar resultados extraordinarios a largo plazo. Por primera vez sentía que estaba tomando control real de su destino y que cada segundo contaba para construir la vida que quería. Con esa claridad, Mateo se durmió tranquilo, convencido de que el verdadero poder no estaba en esperar oportunidades, sino en aprender a administrar su recurso más valioso, el tiempo. Capítulo 6. Las primeras resistencias del entorno. A medida que Mateo empezaba a aplicar su nueva mentalidad y a gestionar su tiempo de manera consciente, comenzó a notar que no todos a su alrededor estaban contentos con los cambios que estaba implementando. Sus amigos de toda la vida, acostumbrados a los mismos hábitos de ocio y rutina, empezaron a mirarlo con curiosidad mezclada con incredulidad. «Ahora eres un poco raro», le decían, y aunque lo decían en tono de broma, Mateo percibía la presión silenciosa de quienes no comprendían por qué había decidido cambiar. En casa, las reacciones también fueron distintas. Sus padres, preocupados por los gastos, el tiempo que dedicaba a aprender y el hecho de que no estuviera ganando dinero de inmediato, cuestionaban sus decisiones. «Estás perdiendo el tiempo», le decían. «Hay que trabajar, no andar soñando». Mateo sentía un nudo en el estómago, pero ya no era el mismo joven que aceptaba sin cuestionar las palabras de los demás. Había descubierto que su vida no podía depender de la aprobación de otros. Esa misma semana, mientras conversaba con algunos amigos, Mateo percibió que muchos sentían envidia mezclada con incomodidad. Algunos le hacían comentarios sarcásticos: «¿Ahora vas a ser empresario o qué? O cuidado con soñar demasiado». Al principio, esas palabras le afectaron. Se preguntó si realmente estaba haciendo lo correcto, si valía la pena enfrentarse a la incomprensión de quienes más quería. Pero luego recordó lo que Sofía le había enseñado: la mentalidad de crecimiento implica aprender a manejar la resistencia del entorno, no rendirse ante ella. Mateo comprendió que las resistencias externas eran reflejo de miedos internos. Sus amigos y familiares no querían hacerle daño, pero su propia comodidad y miedo al cambio los hacía sentir incómodos frente a alguien que estaba tomando decisiones diferentes. La lección era clara: si quería avanzar, no podía permitir que la incomodidad de los demás dictara su camino. Decidió entonces establecer límites claros. Aprendió a decir no a las actividades que no contribuían a su crecimiento, a reservar tiempo para aprender y desarrollar habilidades, y a no involucrarse en conversaciones que desviaban su atención de sus objetivos. Con cada decisión consciente, Mateo sentía que su confianza crecía. Descubrió que respetar su propio tiempo y sus prioridades,
Era una forma de proteger su energía y de avanzar sin sabotearse. Además, comenzó a ver estas resistencias como oportunidades para practicar paciencia y empatía. No todos cambiarían al mismo ritmo, y eso estaba bien. Mateo entendió que no se trataba de convencer a los demás, sino de mantenerse firme en sus decisiones y ser ejemplo de lo que era posible. Cada paso que daba con determinación era una prueba de que la transformación era posible, incluso en un entorno que parecía resistente al cambio. Un día, mientras caminaba por la plaza del barrio, un vecino se le acercó y le dijo: «No entiendo cómo haces para estar siempre ocupado en cosas que no dan dinero de inmediato». «Yo lo intenté una vez y terminé frustrado». Mateo sonrió y respondió: «No se trata solo de dinero. Se trata de aprender, de prepararse y de abrir posibilidades. El dinero es una consecuencia, no el objetivo». Esa conversación le dio claridad. Sus esfuerzos no necesitaban aprobación externa, su cambio se estaba construyendo paso a paso, minuto a minuto. Esa noche, al escribir en su diario, Mateo reflexionó sobre todo lo aprendido. Entendió que las primeras resistencias eran inevitables, pero que no podían detener su avance. Cada desafío que surgía en su entorno era una oportunidad para fortalecer su disciplina, su confianza y su capacidad de tomar decisiones conscientes. La transformación no era fácil, pero sabía que cada obstáculo superado lo acercaba más a la vida que quería construir. Antes de dormir, Mateo hizo un compromiso consigo mismo: no permitiría que las opiniones o miedos de los demás definieran su camino. Sabía que avanzar requeriría constancia, paciencia y fortaleza interna, pero también estaba seguro de que cada minuto dedicado a su crecimiento personal valía más que cualquier aprobación externa. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Mateo se sintió más libre y más seguro que nunca, listo para enfrentar cualquier resistencia y seguir construyendo su futuro paso a paso. Capítulo 7. La oportunidad inesperada. Una mañana, mientras Mateo revisaba mensajes en su teléfono, recibió un aviso que cambió por completo la dirección de su camino. Alguien del taller de Sofía le había recomendado para un trabajo remoto en una pequeña empresa que necesitaba apoyo en gestión de datos y tareas administrativas en línea. No era un empleo glamuroso ni prometía grandes ingresos, pero para Mateo era mucho más que eso. Era una puerta hacia un mundo completamente nuevo, una oportunidad de aplicar lo que había aprendido y de demostrar que su esfuerzo podía abrir caminos reales. Al principio sintió dudas y miedo. ¿Sería capaz de adaptarse a un entorno digital, de trabajar sin supervisión directa y cumplir con tareas desconocidas? Recordó las palabras de Sofía sobre la mentalidad de crecimiento: los errores no son fracasos, sino oportunidades de aprendizaje. Con esa idea en mente, decidió arriesgarse y enviar su solicitud. Para su sorpresa, lo contactaron casi de inmediato para una entrevista virtual. La entrevista fue diferente a cualquier otra experiencia que había tenido. Mateo se sintió nervioso, pero también preparado. Había aprendido a organizar sus ideas, a explicar con claridad sus habilidades y a demostrar disposición para aprender rápidamente. El entrevistador notó su entusiasmo y su actitud positiva, y le ofreció el puesto de inmediato. Mateo aceptó con gratitud y una mezcla de emoción y nerviosismo. Su primer día de trabajo fue un reto. Todo era nuevo: las plataformas digitales, los procedimientos, la interacción a distancia con compañeros desconocidos. Pero Mateo aplicó todo lo que había aprendido en el último mes: paciencia, atención a los detalles, disposición para preguntar y aprender. Cada tarea completada con éxito reforzaba su confianza y le demostraba que podía adaptarse a entornos que antes le habrían parecido inalcanzables. Con el tiempo, Mateo comenzó a notar algo que nunca había experimentado antes: el poder de la información y de la oportunidad. No se trataba de trabajar más horas ni de tener más dinero inicialmente. Se trataba de estar en el lugar correcto, con la disposición correcta, para aprovechar lo que la vida le ofrecía. Comprendió que muchos se quedan atrás no por falta de talento, sino por miedo a dar el primer paso, por no confiar en sus habilidades y por no reconocer las oportunidades cuando se presentan. En sus ratos libres, Mateo empezó a explorar formas de mejorar su desempeño. Aprendió nuevas herramientas digitales, investigó sobre gestión de proyectos y estudió cómo las empresas valoraban la eficiencia y la creatividad. Cada minuto dedicado a aprender algo nuevo se convertía en una inversión en su futuro.
Descubrió que, al igual que con el tiempo y la mentalidad, la información es un recurso que se multiplica cuando se utiliza correctamente. Mientras tanto, el barrio seguía igual, pero Mateo ya no veía las limitaciones de la misma manera. Cada interacción con compañeros de trabajo, cada tarea completada y cada pequeño logro le mostraban que podía acceder a mundos que antes le parecían cerrados. Su perspectiva sobre la riqueza y las oportunidades comenzaba a transformarse. Entendió que el dinero no es la primera meta, sino una consecuencia de estar preparado, informado y dispuesto a actuar. Una tarde, mientras cerraba su computadora después de un día productivo, Mateo reflexionó sobre lo sucedido. Recordó las resistencias que había enfrentado, los miedos internos y externos, y se dio cuenta de que la oportunidad no había llegado por casualidad. Había sido el resultado de decisiones conscientes, de preparación constante y de la disposición a aprender. Cada minuto invertido en su crecimiento, cada hábito nuevo adoptado y cada pensamiento transformado lo habían colocado en esa posición. Esa noche, Mateo se durmió con una sensación de gratitud y esperanza. Por primera vez, comprendió que las oportunidades no siempre llegan como regalos, sino como resultados de esfuerzo, preparación y mentalidad. Su primer empleo remoto era solo el inicio, pero ya representaba la prueba tangible de que los cambios internos podían abrir puertas externas. Sabía que vendrían desafíos más grandes, pero también sabía que ahora estaba listo para enfrentarlos con confianza, decisión y la certeza de que cada acción consciente podía transformar su vida. Capítulo 8. El poder de la información correcta. Con su nuevo trabajo remoto, Mateo comenzó a experimentar una transformación silenciosa pero profunda. Cada día que pasaba frente a la computadora era una oportunidad no solo para cumplir tareas, sino para aprender y descubrir cómo funcionaba un mundo del que hasta entonces había estado aislado. Aprendió a manejar herramientas digitales que antes ni conocía, a organizar datos, a comunicarse de manera profesional y a resolver problemas con rapidez y creatividad. Poco a poco, comprendió que la información correcta puede cambiar vidas más rápido que cualquier esfuerzo físico. Mateo se dio cuenta de algo sorprendente. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados no es necesariamente talento ni inteligencia, sino acceso a información y disposición para usarla. Los ricos, pensó, no siempre nacen con ventajas. Muchas veces simplemente saben cosas que los demás no saben y actúan en consecuencia. Entender cómo funcionan los sistemas, las oportunidades y la economía les da una ventaja enorme, y esa ventaja se multiplica con cada decisión acertada que toman. Decidió que él también quería aprovechar esa ventaja. Comenzó a investigar por su cuenta, buscando cursos gratuitos, tutoriales, videos y artículos que le permitieran mejorar sus habilidades y ampliar su conocimiento. Aprendió sobre organización financiera, creación de valor, herramientas de productividad y estrategias básicas de emprendimiento. Cada nueva información que adquiría no solo le daba herramientas prácticas, sino que también reforzaba su confianza. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de adaptarse y de generar oportunidades por sí mismo. Mateo también comprendió que la información no sirve de nada si no se aplica. Comenzó a poner en práctica todo lo aprendido en su trabajo, proponía mejoras en procesos, encontraba errores que otros pasaban por alto y ofrecía soluciones que facilitaban el trabajo del equipo. Sus supervisores notaron su iniciativa y empezaron a confiar en él para tareas más complejas. Mateo descubrió que la acción basada en conocimiento crea resultados concretos y tangibles, y que la información es poderosa solo cuando se transforma en acción. Además, comenzó a enseñar y compartir lo que aprendía con otros. Ayudaba a amigos y vecinos que mostraban interés en el mundo digital, explicándoles herramientas básicas, estrategias para organizar su tiempo y conceptos simples que podían cambiar la forma en que veían sus oportunidades. Mateo comprendió que compartir conocimiento no solo beneficiaba a otros, sino que también fortalecía su propia comprensión y su capacidad para comunicarse y liderar. Un día, mientras revisaba sus avances en un proyecto importante, Mateo reflexionó sobre lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Recordó cómo la falta de información había limitado su vida durante años, y comprendió que la verdadera riqueza no reside únicamente en el dinero, sino en la capacidad de aprender, adaptarse y aplicar lo aprendido. La información correcta, utilizada con intención, podía abrir puertas que antes parecían cerradas,
y cada decisión basada en conocimiento era un paso hacia una vida diferente. Mateo también notó que la información no es estática, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay oportunidades de crecer y de mejorar. Por eso decidió comprometerse a nunca dejar de aprender. Cada día dedicaría tiempo a adquirir conocimiento, a mejorar habilidades y a estar al tanto de nuevas oportunidades. Entendió que la ventaja no consiste solo en tener información, sino en actualizarla, aplicarla y compartirla. Esa noche, mientras cerraba su computadora, Mateo sintió un profundo sentido de propósito. Por primera vez comprendió que su futuro no dependía del azar, ni de la suerte, ni siquiera del entorno en el que había crecido. Dependía de su capacidad para aprender, aplicar conocimientos y mantenerse dispuesto a descubrir nuevas posibilidades. La información correcta era una herramienta poderosa, y él ahora la tenía al alcance de sus manos. Con esta claridad, Mateo se durmió con la convicción de que cada minuto invertido en aprender algo nuevo era un paso hacia su independencia y hacia la vida que siempre había imaginado. Sabía que estaba construyendo su propio camino, y que la brecha entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no era más que la diferencia entre quien busca aprender y quien permanece ignorante, consciente o inconscientemente, de las oportunidades que existen a su alrededor. Capítulo 9. Compartir para multiplicar. A medida que Mateo se sumergía en el mundo de la información y aplicaba lo aprendido en su trabajo remoto, comenzó a notar algo importante. Todo conocimiento que permanecía solo en su mente tenía un poder limitado. La verdadera fuerza del aprendizaje residía en compartirlo. Inspirado por las enseñanzas de Sofía, decidió que su crecimiento personal no sería completo hasta que pudiera ayudar a otros a descubrir también su potencial. Al principio no fue fácil. Muchos vecinos miraban con escepticismo sus esfuerzos. ¿Para qué aprender tantas cosas nuevas si al final seguimos igual?, preguntaban. Otros, acostumbrados a la rutina del barrio, se burlaban o criticaban sus nuevas ideas. Mateo comprendió que estas reacciones eran naturales. Los cambios generan incomodidad, y cuando alguien empieza a actuar de manera diferente, provoca cuestionamientos en quienes permanecen en la misma zona de confort. Pero Mateo no se desanimó. Empezó poco a poco, reuniendo a unos pocos amigos y conocidos interesados en aprender habilidades digitales y mejorar su manera de organizar el tiempo. Cada sesión era modesta, con materiales básicos y mucha paciencia, pero Mateo se enfocaba en algo más importante: despertar la curiosidad y la confianza en ellos mismos. Enseñaba cómo planificar, cómo administrar el tiempo y cómo buscar oportunidades en línea. Cada pequeño logro de sus compañeros se convertía en un triunfo compartido. Al enseñar, Mateo también descubrió que él mismo aprendía más. Explicar conceptos a otros, responder preguntas y resolver problemas juntos fortalecía su comprensión y su capacidad para pensar de manera estratégica. La enseñanza se convirtió en un círculo virtuoso. Mientras ayudaba a otros a avanzar, su propio crecimiento se aceleraba. Comenzó a notar cómo la colaboración y la transmisión de conocimiento multiplicaban las posibilidades de todos. Pronto, el pequeño grupo comenzó a atraer a más personas del barrio. Jóvenes que antes se sentían atrapados por la rutina empezaron a mostrar entusiasmo, y algunos incluso comenzaron a practicar lo que Mateo les enseñaba en sus propias vidas. Descubrieron que podían tomar decisiones diferentes, aunque fueran pequeñas, y que cada acción consciente generaba cambios reales. Mateo comprendió que el poder del conocimiento compartido es capaz de transformar comunidades enteras, y que no se trata solo de mejorar la vida individual, sino de inspirar y capacitar a otros para que también puedan avanzar. Al ver los resultados, Mateo sintió una gran satisfacción, pero también un nuevo desafío: cómo lograr que más personas del barrio comprendieran que podían cambiar sus circunstancias sin esperar a que alguien externo les resolviera la vida. Para ello, comenzó a organizar pequeñas charlas, talleres y reuniones donde hablaba sobre la importancia de la mentalidad, la administración del tiempo y la búsqueda de información. Poco a poco, el ambiente del barrio comenzó a cambiar. Conversaciones antes centradas únicamente en problemas y limitaciones empezaron a incluir ideas sobre oportunidades, aprendizaje y acciones concretas. Además, Mateo descubrió algo inesperado: al ayudar a otros, fortalecía sus propios lazos comunitarios. La colaboración generaba confianza, respeto y gratitud, y esto le daba un sentido profundo de propósito.
Comprendió que el verdadero éxito no se mide únicamente por el dinero o los logros personales, sino por el impacto positivo que se puede generar en quienes nos rodean. Esa noche, al escribir en su diario, Mateo reflexionó sobre todo lo que había logrado hasta el momento. Recordó cómo había comenzado con pequeñas decisiones conscientes, cómo había enfrentado resistencias internas y externas, y cómo la información había abierto nuevas puertas. Ahora, veía cómo su esfuerzo tenía un efecto multiplicador. No solo estaba cambiando su vida, sino que también estaba sembrando semillas de transformación en su comunidad. Antes de dormir, Mateo hizo un compromiso aún más profundo: seguir compartiendo, enseñando y motivando a otros. Sabía que cada persona que lograra cambiar su mentalidad y tomar decisiones conscientes podía generar un efecto que trascendiera generaciones. Comprendió que el conocimiento tiene un poder que se multiplica cuando se comparte, y que el verdadero crecimiento no se mide solo en logros individuales, sino en la capacidad de inspirar y empoderar a quienes nos rodean. Con esa claridad, Mateo se durmió con un sentido renovado de propósito y gratitud, consciente de que estaba construyendo no solo su futuro, sino también un cambio duradero en su barrio, un cambio basado en aprendizaje, acción y colaboración. Capítulo 10. Transformando conocimiento en oportunidades. Con el tiempo, Mateo comenzó a darse cuenta de que todo lo que había aprendido y aplicado hasta ese momento podía convertirse en algo más que conocimiento. Podía transformarse en oportunidades reales para generar ingresos y estabilidad económica. Su trabajo remoto le había enseñado disciplina, organización y habilidades técnicas, pero ahora debía dar el siguiente paso: aprender a convertir su esfuerzo en resultados tangibles que impactaran su vida y su futuro financiero. Al principio no fue fácil. Aunque tenía la información, el miedo a fracasar y la duda sobre si estaba listo para emprender algo por su cuenta lo hacían vacilar. Recordó las primeras resistencias de su entorno y comprendió que parte de su crecimiento consistía en superar estos miedos internos. Decidió enfocarse en acciones pequeñas pero estratégicas, aplicando un paso a la vez, y así comenzó a explorar proyectos personales basados en habilidades que ya había adquirido: asistencia virtual, gestión de datos, pequeñas tareas administrativas para emprendedores y negocios locales. Mateo aprendió que cada oportunidad, por pequeña que pareciera, era un escalón hacia algo más grande. Comenzó a ofrecer sus servicios a conocidos y amigos de la comunidad, explicando de manera clara lo que podía hacer y cómo su trabajo podía ayudarles a ahorrar tiempo y mejorar resultados. La confianza en su preparación y en sus habilidades fue clave para superar la incertidumbre inicial. Pronto, las recomendaciones comenzaron a multiplicarse, y Mateo descubrió que la confianza construida con esfuerzo y conocimiento era un activo más valioso que cualquier recurso financiero. Mientras tanto, Mateo seguía aplicando la mentalidad de crecimiento y la gestión consciente del tiempo. Cada día dedicaba tiempo a aprender nuevas herramientas, mejorar sus métodos de trabajo y explorar nuevas oportunidades de ingresos. Aprendió a priorizar tareas de manera eficiente, a automatizar procesos cuando era posible y a organizar su día para maximizar resultados. Descubrió que la combinación de conocimiento, acción estratégica y disciplina podía generar ingresos consistentes incluso en entornos que parecían limitados. Además, Mateo comenzó a analizar sus finanzas personales con atención. Antes, sus gastos se manejaban de manera automática, sin planificación ni ahorro. Ahora entendía que el dinero es un recurso que también requiere administración y estrategia. Comenzó a registrar ingresos y gastos, a separar lo necesario de lo opcional y a destinar un porcentaje a ahorro e inversión en su aprendizaje y crecimiento. Con cada decisión financiera consciente, sentía que estaba construyendo seguridad y libertad para el futuro. A medida que sus pequeños proyectos crecían, Mateo se dio cuenta de algo poderoso. No estaba solo transformando su vida, sino también inspirando a otros. Algunos jóvenes del barrio que habían participado en sus talleres comenzaron a aplicar lo que habían aprendido, emprendiendo pequeñas actividades por su cuenta. Mateo comprendió que el impacto del conocimiento compartido podía generar oportunidades para toda la comunidad y que su éxito personal se multiplicaba cuando ayudaba a otros a avanzar. Una tarde, mientras revisaba los primeros ingresos generados por sus servicios, Mateo sintió una mezcla de satisfacción y gratitud. Recordó sus días de incertidumbre, la rutina del barrio,
las limitaciones heredadas y las dudas que lo habían acompañado. Ahora comprendía que cada paso, cada minuto invertido en aprender, cada acción consciente y cada pequeña decisión había construido un camino sólido hacia la independencia y la seguridad financiera. Esa noche, al escribir en su diario, Mateo reflexionó sobre lo aprendido. La verdadera riqueza no se trata solo de dinero, sino de la capacidad de transformar conocimiento en acción, de administrar el tiempo y los recursos de manera consciente y de construir oportunidades que antes parecían inalcanzables. Cada acción, cada decisión y cada aprendizaje se convertían en escalones hacia la vida que siempre había imaginado. Antes de dormir, Mateo hizo un compromiso renovado: seguir aprendiendo, aplicar todo lo aprendido, buscar nuevas oportunidades y mantener la disciplina que le había permitido llegar hasta allí. Sabía que la vida no sería siempre fácil, pero también sabía que estaba construyendo un futuro sólido, basado en conocimientos, hábitos y decisiones conscientes, y que cada paso dado con intención lo acercaba más a sus objetivos y sueños. Capítulo 11. Consolidando independencia y liderazgo. Con varios meses de experiencia en sus proyectos personales y su trabajo remoto, Mateo comenzó a notar que su vida había cambiado significativamente. La disciplina, la gestión consciente del tiempo y la mentalidad de crecimiento que había cultivado le estaban dando resultados concretos. No solo lograba generar ingresos de manera constante, sino que también había adquirido confianza y claridad sobre sus capacidades y posibilidades. Sin embargo, con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. Algunos días, Mateo se sentía abrumado por la cantidad de responsabilidades que había asumido. Manejar clientes, cumplir con tareas laborales, aprender nuevas herramientas y continuar enseñando a su comunidad exigía un esfuerzo constante. Era fácil caer en la tentación de dispersarse o retroceder hacia hábitos antiguos. Pero Mateo recordó una lección fundamental: la verdadera independencia no consiste únicamente en tener ingresos, sino en administrar de manera efectiva el tiempo, la energía y las prioridades. Para enfrentar este desafío, Mateo desarrolló un sistema personal de planificación y organización. Dividía su día en bloques dedicados a aprendizaje, trabajo, desarrollo personal y colaboración con la comunidad. Cada bloque tenía objetivos claros y resultados esperados. Aprendió a priorizar lo más importante y a delegar cuando era posible. Comprendió que consolidar la independencia requiere no solo trabajar más, sino trabajar de manera más inteligente y estratégica. Además, Mateo comenzó a pensar en liderazgo. Su pequeño grupo de aprendizaje en el barrio crecía constantemente, y más personas comenzaban a buscar su guía y consejo. Mateo entendió que liderar no significa imponer, sino inspirar y facilitar el crecimiento de otros. Comenzó a estructurar sus talleres, a planificar contenidos y a desarrollar herramientas prácticas para que cada persona pudiera aplicar lo aprendido de manera inmediata. Su enfoque no era solo enseñar, sino empoderar. Un día, un grupo de jóvenes del barrio le expresó su gratitud. Muchos habían comenzado a organizar su tiempo, aprender nuevas habilidades y emprender pequeñas actividades gracias a su orientación. Mateo sintió un profundo sentido de propósito. Su éxito personal había empezado a generar un efecto multiplicador, mostrando que el crecimiento individual puede transformar entornos completos. Comprendió que la verdadera riqueza no está solo en lo que uno acumula, sino en la capacidad de elevar a otros y de generar cambios positivos en la comunidad. En lo personal, Mateo también se enfrentó a decisiones importantes sobre su futuro. Evaluaba cómo escalar sus proyectos, cómo diversificar sus ingresos y cómo seguir desarrollándose profesional y personalmente. Cada decisión requería análisis, planificación y evaluación de riesgos, y él aprendió a enfrentarlas con calma y confianza, confiando en la preparación que había construido a lo largo de los meses. Entendió que la independencia financiera y personal es un proceso que requiere constancia, estrategia y acción consciente. Esa noche, mientras escribía en su diario, Mateo reflexionó sobre su recorrido. Recordó sus miedos iniciales, la incredulidad de su entorno, las resistencias que había enfrentado y cómo había logrado transformarlas en oportunidades. Cada paso, cada aprendizaje y cada acción consciente lo habían llevado a consolidar no solo su independencia, sino también su capacidad para liderar y generar impacto en otros. Antes de dormir, Mateo se dio cuenta de algo fundamental:
La vida cambia cuando uno decide tomar control, aprender constantemente y actuar con intención. Cada desafío superado se convierte en un escalón hacia metas más grandes, y cada persona que uno inspira multiplica los efectos de su esfuerzo. Mateo comprendió que la independencia y el liderazgo no son un destino, sino un camino continuo de aprendizaje, acción y contribución. Con esa claridad, Mateo se durmió tranquilo, con la certeza de que había construido una base sólida para su futuro, capaz de resistir desafíos, aprovechar oportunidades y generar un impacto duradero en su vida y en la de quienes lo rodeaban. Sabía que estaba cerca de cumplir sus objetivos más importantes y que solo restaba un paso más para alcanzar la plenitud y el éxito completo que tanto había buscado. Capítulo 12. La culminación de un camino consciente. El tiempo había pasado y Mateo miraba atrás con asombro. Lo que comenzó como curiosidad y un pequeño encuentro con Sofía había evolucionado en un viaje de transformación personal, aprendizaje constante y crecimiento económico. Cada paso que había dado, cada minuto invertido con intención, cada resistencia enfrentada y cada conocimiento aplicado lo habían llevado hasta un punto donde la vida que había soñado empezaba a materializarse. Mateo había consolidado su trabajo remoto, había desarrollado proyectos propios y había generado ingresos consistentes. Pero lo más importante no era solo la estabilidad económica, sino la seguridad interior que sentía. La confianza en sus habilidades, la disciplina adquirida y la mentalidad de crecimiento le permitían enfrentar cualquier desafío sin temor, sabiendo que cada obstáculo era una oportunidad para aprender y mejorar. La comunidad que antes lo miraba con escepticismo ahora lo veía con admiración y respeto. Los jóvenes a quienes había enseñado habilidades digitales y organización personal comenzaban a ver resultados en sus propias vidas. Algunos habían emprendido pequeños negocios, otros habían logrado acceder a empleos mejor remunerados y todos habían comprendido que la información y la actitud pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. Mateo sintió una profunda satisfacción al ver cómo su esfuerzo tenía un efecto multiplicador. Cada acción consciente no solo había cambiado su vida, sino la de muchos alrededor suyo. En lo personal, Mateo también experimentó un renacer emocional. Las inseguridades y dudas que lo habían acompañado en el pasado habían sido reemplazadas por confianza, claridad y gratitud. Había aprendido que el miedo es solo una señal de que estamos creciendo, que las opiniones de los demás no definen nuestro valor y que los fracasos son maestros disfrazados de dificultades. Cada decisión tomada con intención y cada hábito positivo consolidado lo habían convertido en una versión más fuerte, sabia y resiliente de sí mismo. Un día, mientras caminaba por la plaza del barrio, Mateo reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó los momentos de incertidumbre, las resistencias del entorno, los desafíos económicos y las dudas internas. Ahora, todo eso formaba parte de su historia, pero ya no lo limitaba. Había aprendido a transformar obstáculos en oportunidades y a construir un futuro con base en sus decisiones y acciones conscientes. Se dio cuenta de que la vida no se trata solo de esperar oportunidades, sino de crearlas y aprovecharlas con determinación y disciplina. Mateo también comprendió que la verdadera felicidad no proviene únicamente del éxito personal o financiero, sino del impacto que uno puede generar en otros y del legado que deja. Cada joven que había aprendido de él, cada vecino que había mejorado sus hábitos y cada acción que multiplicaba bienestar era una prueba de que su esfuerzo tenía un propósito mayor. La plenitud, comprendió, surge cuando logramos unir crecimiento personal, estabilidad y contribución a la comunidad. Esa noche, mientras cerraba su diario y miraba la ciudad iluminada desde su ventana, Mateo sintió un profundo sentido de gratitud y paz. Todo lo que había construido era el resultado de decisiones conscientes, aprendizaje constante y acción sostenida. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada paso valió la pena. La vida que deseaba ya no era un sueño distante, sino una realidad concreta que él mismo había creado con esfuerzo, disciplina y pasión. Antes de dormir, Mateo hizo un último compromiso: nunca dejar de aprender, nunca dejar de actuar con intención y nunca dejar de inspirar y ayudar a otros a descubrir su potencial. Sabía que la vida es un proceso continuo, y que la verdadera riqueza consiste en crecer, contribuir y multiplicar oportunidades para uno mismo y para quienes nos rodean. Con esa claridad y paz interior,
Mateo se durmió con la certeza de que su viaje había alcanzado una etapa de plenitud. La confianza, la disciplina, el aprendizaje y la acción consciente lo habían llevado a la vida que siempre había imaginado. No solo había logrado estabilidad económica, sino también un impacto positivo en su comunidad y un profundo sentido de realización personal. Mateo había comprendido, al fin, que la transformación verdadera comienza desde dentro y que con cada minuto consciente se puede construir un futuro extraordinario. La historia de Mateo culmina con un final feliz porque demostró que los límites existen solo en la mente, que cada acción consciente cuenta y que la combinación de aprendizaje, disciplina y generosidad puede cambiar vidas de manera profunda y duradera. La vida que él soñó se había convertido en su realidad, y lo más valioso era que cada día tenía la oportunidad de seguir creciendo y ayudando a otros a crecer junto a él.